Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué gusto tenerlos por aquí una vez más, listos para sumergirnos juntos en otra historia que, créanme, les va a dejar con la boca abierta. Hoy vamos a desgranar un tema que ha estado resonando con fuerza, un asunto que involucra a dos nombres que seguro les suenan, Khan y Demet. Y como dice nuestro titular, tenemos un verdadero escándalo que se gesta nada menos que en una comisaría. Sí, así como lo oyen, Demet ha estado interrogando a Khan, y las implicaciones de esto son, bueno, bastante jugosas. Así que si les gustan los dramas, las intrigas y descubrir qué hay detrás de las cámaras y de las relaciones, pónganse cómodos, porque esto se pone bueno. Y antes de que se me olvide, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que le den a ese botón de suscribirse. No se pierdan nada de lo que publicamos, porque siempre buscamos traerles lo más interesante y relevante. Ahora, vamos a lo que nos trae hoy aquí. El titular "Escándalo Khan en comisaría por Demet lo interrogan" nos pinta un cuadro bastante claro, pero como siempre, hay capas y capas de detalles que merecen ser exploradas. ¿Qué significa realmente que Demet esté interrogando a Khan en una comisaría? ¿Estamos hablando de una situación legal seria, de un malentendido, o quizás de algo orquestado para generar controversia? La verdad es que el mundo del espectáculo, y en particular las relaciones entre figuras públicas como Khan Yaman y Demet Özdemir, siempre está bajo el microscopio. Ambos son talentos consolidados, con una legión de seguidores que siguen cada uno de sus movimientos. Y cuando se cruzan sus caminos, especialmente de una manera tan formal y potencialmente tensa como un interrogatorio policial, la curiosidad se dispara. Lo primero que debemos considerar es el contexto. ¿Cuál podría ser la razón detrás de este interrogatorio? Si bien no tenemos los detalles específicos en el titular, podemos especular basándonos en lo que se suele ver en este tipo de escenarios. Podría tratarse de algún asunto relacionado con la seguridad, quizás un incidente menor que requirió una declaración. O tal vez, y esto es donde la imaginación se desboca, podría ser algo mucho más profundo. Podría estar relacionado con algún tipo de difamación, con declaraciones públicas que hayan causado un problema, o incluso con algún proyecto en el que ambos estén involucrados y que haya tenido algún tropiezo. La imaginación es el límite, pero lo que sí sabemos es que una comisaría es un lugar serio, y un interrogatorio implica que hay algo que necesita ser aclarado. Pensemos en la dinámica. Demet Özdemir interrogando a Khan Yaman. Ambos son actores muy populares, conocidos por sus papeles en series que han cautivado a audiencias internacionales. Yaman con su carisma y presencia escénica, y Özdemir con su dulzura y talento interpretativo. Si este interrogatorio es real, ¿cuál es la naturaleza de su relación actual? ¿Son amigos, colegas, o quizás hay alguna tensión subyacente que ha llevado a esta situación? A veces las figuras públicas se ven envueltas en situaciones delicadas por cosas que suceden en su vida privada, o incluso por malentendidos que escalan. Y cuando hablamos de celebridades, estos malentendidos a menudo terminan haciéndose públicos. Otro punto interesante es el escándalo que se menciona. Un escándalo implica que algo fuera de lo común, algo que podría dañar la reputación o generar controversia, ha sucedido. Si Demet está interrogando a Khan en una comisaría, y esto se ha convertido en un escándalo, significa que hay algo más allá de un simple trámite. Quizás la forma en que se llevó a cabo, las preguntas formuladas, o la información que surgió durante el interrogatorio son las que han generado la polémica. Podríamos estar ante una situación donde se han ventilado aspectos privados, o donde la narrativa que se ha construido alrededor de este evento es la que está causando revuelo. En el mundo de las redes sociales, la información, y a veces la desinformación, viaja a la velocidad de la luz. Un titular así es suficiente para que los fanáticos, los medios de comunicación y los curiosos empiecen a especular. Y es precisamente ahí donde reside el escándalo. La mera idea de que dos estrellas de esta magnitud estén involucradas en un asunto policial, incluso si es algo menor, genera titulares. La especulación se alimenta de la falta de información clara, y las teorías empiezan a florecer, desde conspiraciones elaboradas hasta simples malentendidos que se han magnificado. ¿Podría ser esto una estrategia de marketing? En el mundo del entretenimiento, a veces se utilizan tácticas que rozan lo controversial para generar interés en proyectos futuros o simplemente para mantener a los nombres en boca de todos. Sin embargo, un interrogatorio en comisaría es un terreno delicado para jugar. No es algo que se tome a la ligera, y si fuera una farsa, sería una apuesta bastante arriesgada. Por lo tanto, debemos asumir,
Menos por ahora, que hay un componente de realidad detrás de este titular. Consideremos también el papel de los medios de comunicación en este tipo de situaciones. Una vez que un titular como este aparece, los paparazzi, los periodistas de espectáculos y los cazadores de noticias se ponen en marcha. Intentarán obtener declaraciones, fotos y cualquier detalle que pueda confirmar o desmentir la historia, o peor aún, añadirle más leña al fuego. El escándalo a menudo se construye y se amplifica por la cobertura mediática. ¿Qué pasa con la versión de Khan y Demet? Si este interrogatorio ha sucedido, lo más probable es que ambos, o al menos sus equipos de relaciones públicas, estén manejando la información con extrema cautela. En estas situaciones, la comunicación es clave. Un comunicado oficial, una aclaración en redes sociales, o incluso un silencio estratégico pueden tener diferentes impactos. El silencio puede ser interpretado como culpabilidad o como un intento de proteger su privacidad, mientras que una declaración pública puede ser vista como una forma de controlar la narrativa. Imaginen la escena. Can Yaman, conocido por su físico imponente y su presencia magnética, sentado frente a Demet Özdemir, quien quizás está actuando en un rol que va más allá de la actuación, como si estuviera ejerciendo una autoridad en este escenario específico. Es una imagen poderosa y llena de posibilidades dramáticas. ¿Cómo reaccionaría Khan ante un interrogatorio de Demet? ¿Sería cooperativo, defensivo, sorprendido? ¿Y Demet, cuál sería su actitud? ¿Profesional, inquisitiva, quizás con un toque de empatía o de firmeza? Sin embargo, también debemos considerar la posibilidad de que el titular sea una simplificación exagerada o incluso una interpretación errónea de una situación. A veces, una reunión en una comisaría para realizar una declaración formal, para testificar como testigo, o para resolver un asunto administrativo, puede ser malinterpretado o presentado de forma sensacionalista. El hecho de que Demet interrogue a Khan podría significar, en realidad, que ella estaba presente durante un interrogatorio donde él era el interrogado, o viceversa, o que ella fue quien llevó adelante una consulta formal. La clave para entender este escándalo reside en desentrañar la verdad detrás de la noticia. ¿Qué tan grave es la situación? ¿Hay alguna implicación legal o profesional seria? ¿O es simplemente un evento que se ha magnificado para captar la atención? Los fanáticos de ambos artistas, por supuesto, estarán divididos entre la preocupación y la curiosidad. Algunos buscarán defender a sus ídolos, otros querrán saber todos los detalles jugosos, y unos más simplemente se mantendrán expectantes. Una pregunta que surge es, ¿qué tipo de audiencia se beneficia de este titular? Claramente aquellos interesados en la vida de Can Yaman y Demet Özdemir, en sus carreras, y en cualquier detalle que pueda indicar el estado de sus relaciones personales o profesionales. Es material para las revistas de chismes, para los foros de fans, y para los canales de YouTube como el nuestro, que exploran estas historias. El poder de un titular así radica en su capacidad para generar conversación, debate y, por supuesto, clics. Para concluir, lo que tenemos aquí es un titular intrigante que sin duda ha capturado la atención de muchos. La idea de un escándalo involucrando a Can Yaman y Demet Özdemir en una comisaría, con Demet interrogando a Khan, es lo suficientemente dramática como para despertar la curiosidad de cualquiera. Si bien los detalles exactos de lo que pudo haber sucedido permanecen en la sombra, este evento, real o exagerado, pone de manifiesto la constante vigilancia a la que están sometidas las figuras públicas. La forma en que se manejen estas situaciones, la comunicación que se genere y la eventual revelación de la verdad serán cruciales para determinar el verdadero alcance de este escándalo. Por ahora, solo podemos especular y esperar a que surjan más detalles. Y así llegamos al final de este vídeo, explorando este intrigante titular sobre Khan y Demet. Hemos analizado las posibles implicaciones de un interrogatorio en comisaría y cómo este tipo de eventos pueden convertirse en un verdadero escándalo en el mundo del espectáculo. Recuerden, la información es poder, y aquí siempre buscamos traerles análisis profundos y conversacionales. Espero que hayan disfrutado de esta inmersión en el mundo de las celebridades y sus vicisitudes. Si este vídeo les ha parecido interesante, o si tienen alguna opinión sobre lo que hemos discutido, por favor, déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus puntos de vista y saber qué piensan ustedes sobre estos temas. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, no olviden darle a ese botón de me gusta si les gustó el vídeo, compartirlo con sus amigos que también podrían estar interesados, y lo más importante, suscribirse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros futuros contenidos.
Muchísimas gracias por acompañarnos hoy, y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.